Queridos hermanos y hermanas, a partir de este domingo, por 3 semanas consecutivas, escucharemos en la liturgia el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el cual el evangelista ha reunido varias parábolas contadas por Jesús. Usualmente Jesús no hablaba con largos y complicados discursos, como hacían los maestros de la ley, sino a través de parábolas, que son pequeños relatos llenos de sencillez y de sabiduría, dirigidos al corazón y nacidos del contacto de Jesús con la naturaleza y la vida ordinaria. En las parábolas, Jesús habla de cosas que todos conocían. Habla de la pesca en el lago, de las mujeres que preparan el pan, de las semillas y la siembra de los campesinos, de las relaciones familiares, del trabajo de los obreros, etc. Jesús observa la vida y nacen las parábolas. Las parábolas son básicamente comparaciones llamativas que despiertan la curiosidad del auditorio y desafían el ingenio de los oyentes, que deben siempre interpretarlas. Cada parábola es una invitación a descubrir un sentido oculto en ella, un sentido sorprendente que se esconde detrás de la comparación. El tema de las parábolas de Jesús es siempre el reino de Dios, es decir, el designio divino y la forma de actuar de Dios en la historia. Este domingo hemos escuchado la primera de las parábolas, la conocida parábola del sembrador, que habla de un campesino que ha salido a sembrar, lanzando la semilla sin preocuparse de elegir antes el terreno. La parábola se inspira en el modo de sembrar de los campesinos de Galilea, que primero lanzaban la semilla y hasta después pasaban el arado, para quitar los obstáculos del terreno y enterrar bien los granos. El campesino de la parábola deja la comodidad de la casa, se va al campo y comienza a lanzar las semillas. Unas cayeron al borde del camino, vinieron los pájaros y se comieron los granos. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Empezaron a brotar, pero tenían poca raíz y se secaron. Otras cayeron en medio de maleza llena de espinas. Y apenas empezaban a crecer, las espinas ahogaban la plantita. Solo una pequeña parte de las semillas cayó en tierra fértil, tierra buena que dio fruto, dice el Evangelio, 30, 70 y hasta 100 veces más de lo sembrado. Con la parábola, Jesús quiere enseñarnos que la historia humana es como una gran siembra. En efecto, San Pablo en la primera carta a los Corintios dice que somos campo de Dios. Desde el inicio de la creación, Dios es un sembrador alegre y optimista que ha ido esparciendo su palabra y su amor, con la seguridad de que a pesar del egoísmo humano, su esfuerzo no será inútil. Un día todas sus semillas florecerán. Es lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura tomada del profeta Isaías. Como bajan la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Así será la palabra de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que yo le mande. Así es la semilla
de la palabra que Dios desde el inicio de la creación ha ido sembrando en el corazón del mundo y en la vida de cada ser humano. El momento culminante de la siembra de Dios llegó con Jesús de Nazaret, quien es la verdadera y definitiva palabra de Dios. Jesús es como la gran semilla de Dios que siembra en la historia humana. Como sembrador entusiasta, Jesús ha anunciado infatigablemente el Evangelio, esparciendo esperanza, devolviendo alegría y acogiendo con amor, sin hacer distinciones, sin excluir a nadie, sin desanimarse ante el rechazo y la cerrazón de los hombres. Jesús anunció el Evangelio no solo a quienes lo acogían gustoso, sino también a los escribas y fariseos que lo rechazaban. Sembró gestos de bondad y de misericordia en los corazones de todos, sobre todo en los pecadores, e incluso entre las personas que vivían lejos de la religión. Sembró con el realismo y la confianza con que sembraban los campesinos de Galilea, que sabían que se perdería gran parte de la semilla, pero no por esto se desanimaban. Ningún campesino dejaba de sembrar. Lo importante era la cosecha. Así fue y así es Jesús. Palabra sembrada por Dios en la historia como un grano fecundo y al mismo tiempo sembrador optimista de la semilla del Evangelio. Jesús sabe que siempre habrá obstáculos y resistencias de nuestra parte, pero no por eso deja de comunicarnos su palabra, su bondad y su gracia. Jesús acoge la imperfección del campo del mundo y de nuestros corazones, con la confianza de que la fuerza de Dios hará que la siembra produzca mucho fruto. Porque la verdad es que todos somos duros, llenos de espinas, tierra seca, superficiales, heridos, esclavos de tantas cosas. Pero nuestra humanidad imperfecta es también un trozo de tierra buena, siempre capaz de dar vida a la semilla de Dios. Por eso no hemos de perder la esperanza. El Evangelio, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, es fuerza de Dios, que en un modo quizá discreto, pero siempre eficaz, está renovando el mundo y nuestra vida. A veces vemos solo lo malo, pero la siembra de Jesús no ha sido inútil. Hay mucha violencia y mucha injusticia en el mundo, pero también hay innumerables esfuerzos por construir un mundo pacífico. En nuestra sociedad predomina el egoísmo y la ambición de tener y de poder, pero hay también mucha gente sencilla que vive en modo austero y comparte con alegría. Pareciera que cada vez hay más gente que no cree. Sin embargo, hay tantas personas buenas que confían en Dios y rezan con fervor. La siembra de Jesús no ha sido inútil, sigue dando fruto. Esta es la gran parábola de la esperanza, para que no veamos solo lo malo. Hay frutos de la siembra de Jesús. Nuestra propia vida ha sido constantemente fecundada con la semilla del Evangelio. Por eso, aunque a veces no lo percibamos, en el fondo de nuestro corazón deberían prevalecer ya criterios de vida inspirados por la palabra de Jesús. Y en nuestra debilidad tendríamos que experimentar ya cada día la fuerza extraordinaria de Dios que nos empuja al bien, a la verdad y al amor, porque Jesús ha sembrado en nosotros. Sin embargo,
como escuchamos en la parábola, en el campo del mundo y en el de nuestro corazón, también hay impedimentos para que crezca la semilla de la palabra de Dios. Impedimentos para que se produzca una gran cosecha. Porque todos podemos ser distraídos e indiferentes, como el camino a donde los pájaros se comen la semilla y no la dejan ni siquiera empezar a germinar. Podemos ser superficiales e inconstantes, como el terreno pedregoso que hablaba hoy el Evangelio, donde la semilla no logra echar raíces. Podemos vivir siempre esclavos y preocupados de intereses mundanos, como el terreno lleno de espinas que ahogan la semilla. Tendríamos que preguntarnos siempre, ¿qué tipo de terreno somos? ¿Cómo estoy acogiendo la palabra de Dios en mi vida? Porque la semilla tiene eficacia, pero si el terreno no lo favorece, si no es propicio, no se producirá la cosecha. La parábola no explica por qué hay tantos obstáculos para acoger la palabra de Dios, ni tampoco nos enseña cómo espantar los pájaros, quitar las piedras o arrancar las espinas. No lo olvidemos, la palabra de hoy invita sobre todo a mirar dentro de nosotros mismos, a agradecer por nuestro buen suelo interior y a trabajar en el terreno que aún no es bueno. Debemos esforzarnos por sanear el terreno de nuestro corazón y pedirle al Señor que quite las piedras, que arranque las espinas. Jesús no busca campos perfectos, sino terrenos que estén dispuestos a ser fecundos. Su mirada no se dirige a nuestros defectos, no se queda decepcionada ante las piedras y las espinas. Él nos ofrece siempre el poder de su palabra que remueve los suelos pedregosos y libera la tierra de las espinas, la fecunda con su amor y cuida con inmensa bondad los retoños tiernos, nuevos y frágiles que van surgiendo en nosotros. El Señor puede hacer de nuestro corazón una tierra buena, que produzca mucho fruto, y así ser cada vez más creyentes, más abiertos a Dios, más sencillos y alegres, más esperanzados, más humanos, más caritativos y solidarios. Esta es la cosecha que el Señor espera de la semilla sembrada en nosotros. Esta parábola también nos enseña que la sociedad y la iglesia de hoy no necesita exigentes segadores preocupados por recoger los frutos. El tiempo que vivimos no es tiempo de cosecha, sino de siembra. Los obsesionados por cosechar éxito y ver resultados inmediatos pueden quedar defraudados. Lo que necesitamos hoy son sembradores. Necesitamos creyentes, hombres y mujeres de fe, seguidores de Jesús, que siembren palabras de esperanza y gestos de compasión por todas partes, que vayan esparciendo en la sociedad semillas de confianza y de transparencia, granos fecundos de sacrificio y de bondad. Necesitamos pasar de la obsesión de la cosecha al paciente trabajo de la siembra. Qué curioso, Jesús nos contó la parábola del sembrador, no la parábola del segador. Nos habló de lo paciente de la siembra, no de lo exigente de la cosecha. En la parábola del sembrador, Jesús narra la humildad de un Dios que se inclina para sembrar vida en nosotros. Nos habla de la bondad de un Dios
que no viene exigente para recoger la cosecha de nuestros pobres campos, sino que es un sembrador incansable de nuestros caminos empedrados y de nuestros terrenos espinosos. No deja de sembrar amor y vida en nosotros. No perdamos la confianza en el Dios sembrador, que no se cansa nunca de nuestra aridez y que no deja de esperar que de entre las espinas y piedras surjan siempre nuevos brotes de amor y de vida. Amén.